Ricardo Delgado. Él es presidente de la consultora analítica. Ricardo, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Pero muy bien. Comencemos por la situación actual. El dólar arriba de los 1.000 pesos. Bueno, ahora cayó un poquito por debajo de los 1.000, pero está en el orden de los 1.000 pesos. Y el gobierno no da en la tecla para frenar la inflación ni frenar la escalada del dólar. No, claramente el gobierno ha perdido la batalla económica contra la inflación y contra el dólar. Esto es evidente para que lo tengamos como referencia apenas. Cuando asumió Sergio Massa, la inflación estaba entre el 6 y el 7% al mes. Eso implicó, digamos, la salida, obviamente, del ministro anterior, de Martín Guzmán. Y hoy ya estamos, el dato que conocimos ayer, casi 13%, con alimentos creciendo por encima del 14% mensual. Como bien vos comentabas, los dólares financieros y el dólar blue acercándose y en algunos casos ya habiendo perforado la barrera simbólica y psicológica de los 1.000 pesos. Es evidente que en lo que queda de gestión, menos de 2 meses de gobierno, estos problemas no se van a resolver, no va a haber ninguna señal clara de descenso de los precios y vamos a seguir transitar o vamos a tener que seguir transitando en una senda muy compleja en términos cambiarios, en términos de dólar, básicamente. El Fondo Monetario Internacional en algún momento dio a entender de que no le gusta mucho la idea de una dolarización. Ayer, desde algunos sectores de la economía estadounidense dijeron que es inviable la posibilidad de conseguir 30.000 millones de dólares para la Argentina para dolarizar. En ese marco y con la situación actual que tenemos, ¿es factible una dolarización o hay que buscar otro camino? A ver, yo diría que dolarizar sin dólares es una fantasía, es un espejismo, creo yo, un eslogan muy efectivo de campaña electoral, pero que desde el punto de vista económico no tiene ninguna practicidad. No se puede implementar sin tener dólares en el Banco Central, que es uno de los grandes temas por los cuales estamos hablando del dólar y de la inflación todos los días, hacer una reforma económica tan profunda como implica dejar de tener moneda, porque finalmente la dolarización es que no haya más pesos y que el peso se transforme por dólares que no existen. El candidato Milei ha planteado algunas ideas sin dar detalles, varios modelos que no quedan claros demasiado hacia dónde se dirigen, pero la verdad que hay que decirlo con todas las letras. La Argentina hoy no tiene ninguna condición real para ir a una dolarización, excepto que vengan como mínimo 40, 50 mil millones de dólares que no están disponibles, que a la Argentina se les va a hacer muy difícil conseguir en los próximos tiempos en una economía con tantos problemas como la que tenemos. Supongamos que vamos a una dolarización. ¿A quién favorece, a quién beneficia esta dolarización? Porque uno se imagina, a los grandes empresarios, a los sectores económicos le podrá venir bárbaro, pero a doña Rosa, como decía Neustadt, o a muchos otros laburantes de la Argentina, no sé si le va a venir bien. No, claramente una dolarización implicaría, a ver, para ponerlo en términos concretos, tener salarios de 100, 150 dólares, jubilaciones por abajo. Imposible pensar una economía y, por supuesto, niveles de actividad económica mucho más bajos, niveles de pobreza y de exclusión social también muy, muy delicados. Ya tenemos niveles de pobreza muy altos. Una dolarización que implique primero un fogonazo de inflación, casi una hiperinflación, te dejaría afuera una enorme cantidad de argentinos. Y me parece que es el gran problema, cómo administrar ese proceso, además de la falta de dólares que te comentaba antes. Entonces, Claro. digo, de todo punto de vista, creo yo que es una solución que no soluciona, es más bien un atajo, un espejismo, una fantasía que a mi juicio no va a poder implementarse. Tengo entendido que el piso para decir hay una hiperinflación es el 50%, ¿no? Esa es una vieja definición de un economista norteamericano que se llamaba Philip Kagan, que en realidad planteaba eso.
Yo te diría que puede ser incluso menos en este mundo. Digamos, cuando Kagan lo planteó, había inflaciones en muchos países. Hoy la inflación no es un problema en casi ningún país del mundo. De hecho, cuando uno mira nuestros vecinos, a los que tenemos enfrente, ustedes en particular, Brasil o el mismo Uruguay, Brasil va a tener este año 4% de inflación, Uruguay va a tener 5% de inflación, Colombia, que es el país con más inflación, sacando Venezuela y Argentina de la región, va a tener 9% de inflación. Bolivia tiene 3% de inflación. El año que viene Brasil va a cumplir 30 años del famoso Plan Real que puso en marcha el entonces presidente Fernando Enrique Cardoso, Ujú. siendo ministro de Economía y después presidente. Va a cumplir 30 años ese Plan Real y hoy el dólar en Brasil no es un problema, el dólar se mantiene en torno a los 5 reales por dólar hace mucho tiempo, y eso hizo que la inflación bajara sensiblemente. Recordemos que Brasil, nuestro principal socio comercial, tenía inflaciones más altas que nosotros en los 80 y en los 90, ¿no? Y que implementó varios programas. Bueno, yo creo que no hay que inventar nada, hay que copiar lo que hicieron otros, insisto, nuestros vecinos y otros países del mundo, y aplicar un programa consistente, serio, que los economistas llamamos de estabilización de precios, para que la inflación deje de ser un problema, no de la noche a la mañana, pero que se pueda resolver. Ese programa de estabilización de precios tiene que ver también con el equilibrio fiscal que debe mantener el Estado. Bueno, sin duda. Yo lo que digo es que estamos discutiendo dolarización, estamos discutiendo poder usar el dólar en un esquema bimonetario, como plantean algunos otros candidatos, pero nadie discute, más allá del eslogan o de la única línea que se dice vamos a ir a eliminar el déficit fiscal, a tener equilibrio presupuestario, nadie dice cómo hacerlo. Y creo que esa es la gran discusión. El problema no es el instrumento. Ya sea la dolarización o una economía bimonetaria. El problema es fiscal, el problema es que la Argentina tiene que resolver cómo financiar al Estado, qué tipo de Estado quiere tener, qué tipo de gastos quiere financiar y de qué manera. Si no nos ponemos de acuerdo con eso, no va a haber ningún proceso mágico que resuelva los problemas, y los dólares, que son más de 240 mil millones de dólares que los argentinos tenemos fuera del sistema bancario, fuera del sistema financiero, fuera de la Argentina, digamos, cuando digo fuera de la Argentina, muchos de esos dólares están acá, en cajas de seguridad, en el propio colchón. Esos dólares no van a volcarse, y la credibilidad que se necesita para que una política económica tenga éxito no se va a lograr. Seguro, pero fundamentalmente no gastar más de lo que ingresa, fundamentalmente. Y como en toda familia, como toda empresa, si no tenés crédito, y bienvenido sea en este momento de la Argentina, tratar de no volver a tomar deudas que no son posibles de pagar, digamos, de manera lógica. Me parece que lo que hay que hacer es eso, decir, señores, tenemos esto, vamos a gastar solamente lo que generamos, lo que tenemos, lo que podemos recaudar. Pero insisto, la discusión del presupuesto tiene que ser muy de fondo, tenemos que discutir a dónde recortar, pero también tenemos que discutir qué sectores que hoy no pagan impuestos tienen que pagar, de qué manera, qué tipo de impuestos queremos. Es una discusión muy profunda, muy de fondo, que involucra a la nación, a las provincias, a los municipios, obviamente al sector privado, a los sectores del trabajo. Digo, esa es una mesa que en la Argentina tiene que empezar a construirse, una mesa de diálogo, de consenso y de acuerdos básicos para justamente luchar contra el principal flagelo, que es la punta del iceberg de todos los desequilibrios que tenemos en la Argentina, que es la inflación. Ricardo, por último, ¿qué nos espera a los argentinos el 23 de octubre? Gane quien gane las elecciones. Vamos a tener meses complejos, porque vamos a tener que tomar medidas difíciles, ajustar, digamos, algunos tipos de cambio, en particular el dólar comercial. Vamos a tener que seguir trabajando el tema de fiscal por el lado de las tarifas, y esas van a ser medidas que en el verano se van a empezar a sentir hasta que lleguen los primeros dólares de la, esperemos, mejor cosecha de soja el año que viene, que van a entrar a partir de abril, mayo del año que viene. Hasta ahí la situación va a ser difícil, y por eso va a ser es muy necesario encontrar estos acuerdos, estos pactos mínimos para darle a la sociedad
la sensación de que hay un gobierno nuevo que toma al toro por las astas, como se dice habitualmente, Ujú. y empieza de alguna manera a encauzar la situación hacia algún lugar más confortable en algún momento. Ricardo, te agradezco mucho tu tiempo, muy amable. Ha sido un placer, que tengan buen día. Gracias igualmente, Ricardo Delgado, presidente de Analítica, hablando aquí con T5 Satelital sobre esta situación desde lo económico explosivo que vive la Argentina. Una situación de resolución impredecible si miramos hacia el 23 de octubre.